Dios bendiga a cada uno de mis santos hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven esta tarde. Vamos a tomar un texto bíblico del Evangelio de Juan, capítulo 37. El verso 37 y 38 dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos ante tu santa y bendita presencia. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, te pedimos, Espíritu Santo, que en este día, Padre, en este día, Señor, que tu palabra va a ser expuesta, Dios de la gloria, seas tú, Espíritu Santo, dirigiéndonos, guiándonos, seas tú, Señor, impartiendo el significado, la profundidad y la riqueza de tu santa y eterna palabra, que son nuestro deleite. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios eterno. Amén. Vamos, hermanos, después de leer los textos bíblicos, tenemos que entender el por qué el Señor usa estas palabras, ¿no? El Señor Jesús, primeramente se puso en pie. Dice que alzó la voz, o sea, entendemos que gritó, más o menos, ¿no? Pero tenemos que entender por qué el Señor Jesús compara el Espíritu Santo en nuestro interior, no con los mares, no con los lagos, sino con los ríos. Porque tenemos que entender 4 características de los ríos, ¿no? Cuando piensa en los ríos naturales, puede ver por qué la Biblia compara el poder de Dios y su unción con ellos. Entonces vamos a ver 4 características, porque es necesario que entendamos, que el pueblo de Dios entienda lo que son los ríos. Y vamos a ver primeramente la primera característica, pero antes dice que los ríos tienen características únicas que les distinguen de otras masas de aguas, ya que emanan la unción del Espíritu Santo. La manera en que funciona es muy parecida a cómo ha de funcionar el río de su espíritu en nosotros. Aquí hay 4 características sobre los ríos que se relacionan con el río de nuestro espíritu. Nos ayudará a entender cómo opera este río de Dios dentro de nosotros. Bien, y vamos a tocar la primera característica. Los ríos están hechos de agua. Dice, el agua es una de las sustancias más poderosas de la tierra, que cubre 2/3 partes de todo el planeta. Ojo, lo que estamos leyendo, porque tenemos que entender por qué el Señor hace énfasis a los ríos, ¿no? Según leemos en Génesis 1:2, que antes que nada fuera creado, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas de la tierra. O sea, que su Espíritu estaba realmente agitando las aguas, creando olas o una corriente. Desde el primer texto bíblico, vemos que ya estaba el Espíritu Santo en acción. Vemos el mover del Espíritu Santo, pero siempre relacionado con las aguas. Dice, Él hizo que el agua tuviese movimiento. Ojo, Él hizo que el agua tuviese movimiento. Esto fue el primer ejemplo del mover del Espíritu Santo. Y no es coincidencia que su mover tuviera que ver con el agua. No. ¿Por qué? Porque todo al principio era un desorden. Al principio era un desorden, era un caos. Era un universo en caos que no funcionaba. A la palabra de Dios, conjuntamente del Hijo con el Espíritu Santo lo que puso un orden a un universo acorde a la voluntad de Dios. Y vemos entonces el por qué todo se mueve con el accionar, con el mover del Espíritu Santo. Usted no es cristiano y usted no ha venido a los pies de Cristo. Y usted no ha rendido a Cristo por su voluntad, sino por el Espíritu Santo. No es de su voluntad. Y el Espíritu Santo no es nato en el hombre, no es de aquí, viene de arriba. No es nuestro. Seguimos.
Dice que Él hizo que el agua tuviera movimiento. Este fue el primer ejemplo del mover del Espíritu Santo y no es coincidencia que su mover tuviera que ver con el agua. El Espíritu del Señor se movía por el agua desde el primer versículo de la Biblia. Hay algo muy poderoso y profético sobre el agua. Todo se relaciona con el agua. Dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Verbo, y el Espíritu Santo. Bro. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. No, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. En todo es el Espíritu Santo, pero en todo está relacionado con el agua. Porque como leímos al principio, el agua cubre la tercera parte, ¿no?, de la tierra. Y por eso vemos que el agua es más. El agua es mucho más. Llena mucho más. Cubre más. Y no es que tiene que cubre, tiene que cubrir. En la vida del cristiano tiene que cubrir todo. ¿Por qué? Porque de otra manera el cristiano no va a ninguna parte. No va a hacer nada. Es el Espíritu el que le puso orden al universo. Es el Espíritu, el que se movía sobre la faz de las aguas. Es el Espíritu el que pone orden a nuestras vidas. Es el Espíritu el que nos lleva y el que nos trae. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Humanamente nosotros somos limitados y nada podríamos hacer si no es por el Espíritu Santo. Dice, el agua es también una sustancia para limpiar. Tiene la capacidad de purificar como ninguna otra cosa. Los ríos, de hecho, tienen un sistema de filtración incorporado. El movimiento del agua añade oxígeno y promueve la limpieza. El movimiento y la operación del Espíritu de Dios dentro de usted fluyen y se mueven para promover la vida y la pureza. Qué importante esto. Algo que me llamó la atención de esta enseñanza dice que los ríos de hecho tienen un sistema de filtración incorporado y el movimiento del agua añade oxígeno y promueve la limpieza. O sea, es un proceso. Es un proceso. Las olas que nosotros vemos, esas pequeñas olas que vemos en los ríos, no se mueve porque el agua se agita simplemente por agitarse, no. Es un proceso de pureza, de limpieza. Quizás usted es un cristiano de 2 horas a los domingos, o de 4 horas, 2 del sábado, 2 del domingo. Pero es un proceso que va a ir en aumento si usted no descuida esas 2 horas o esas 4 horas. Es un proceso que unos van a 100, otros pueden ir quizás a 80, o a 60, o a 40, y otros quizás vayan a 10. Pero lo importante es que vayan, porque es un proceso que el Espíritu Santo va llevando. No es algo de la noche a la mañana, es algo que tiene que ir avanzando poco a poco, Conforme el cristiano le brinda el espacio y el tiempo al Espíritu Santo, de esa manera Él se mueve y de esa manera Él actúa. Si usted lo ama así a Dios, así se va a mover en su vida. Si usted lo ama así a Dios, así Él va a actuar en su vida. Es dependiendo del tiempo que usted dedique para Él. Seguimos. Dice que el Espíritu de Dios dentro de usted fluyen y se mueven para promover la vida y la pureza. Esto es algo muy importante y es lo principal. Lo primero que hace el Espíritu Santo es purificar. ¿Por qué? Porque estos cuerpos, donde van a correr esos ríos, porque habla en plural, tiene que ser limpio, puro, santo, sin contaminación. Dios no comparte su gloria con nadie. Y Dios no es solidario con el pecado de nadie. Y Dios no se complace con el pecado de nadie, sea pecado pequeño, pecado grande. Dios no va a usar una persona cuyo templo de su Santo Espíritu está contaminado y está sucio. Deje que el Espíritu Santo haga la obra. Deje que el Espíritu Santo promueva esa pureza. Deje que el Espíritu Santo se mueva y haga esa limpieza y esa pureza que muchas veces está aún en lo más profundo de nuestro interior, que es justamente donde tienen que correr esos ríos de agua viva. Esta es la primera característica. La segunda característica dice, los ríos tienen una fuerte corriente. Bien.
Los ríos también son únicos en cuanto a que son la única masa de agua con una corriente que se mueve con una dirección firme. Esto también me llamó la atención. ¿Por qué? Porque Dios no compara el mover del Espíritu ni con los mares ni con los lagos, sino con los ríos. Y son los ríos los que tienen una sola dirección, una sola corriente en una misma dirección. Porque, hermanos, si usted ve un profesional, un arquitecto, a mitad de carrera, no se detiene para decir, no, yo no quiero ser arquitecto, sino que quiero ser abogado. No, él continúa hasta terminar su carrera. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener un objetivo. Pero ese objetivo tiene que hacer que el Espíritu Santo lo haga. Porque de él proviene el querer como el hacer por su buena voluntad. No puede detener. No puede detener ese río. Tampoco usted se puede entretener. Porque dice que los ríos tienen una corriente fija en una misma dirección. Si usted se para, si hay un periodo de su vida que usted se distrae y se desvía, algo está pasando ahí. Hay algo que no deja que esos ríos corran, que esos ríos fluyan. Por lo tanto, eso hay que tratar. Seguimos, dice, cuando se llenan en la época de la crecida, nada puede detenerlos. Si alguna vez vemos que un río se desborda por sus bancos, sabrá inmediatamente que nada puede interponerse en su camino. Es verdad. Y esto lo podemos ver muy comúnmente en Latinoamérica. En Latinoamérica se ve muy común los desbordamientos de los ríos. Cuando un río se desborda, no hay nada que se ponga por delante. Y se puede llevar el puente, el árbol o la casa que usted conoce a diario. O quizás usted ha subido ahí a diario. Se lo lleva por delante. E incluso, lamentablemente, muchas veces se ha llevado hasta muchas casas de muchas personas que lamentablemente han perdido su vida. Porque cuando hay un desbordamiento de un río no hay nada que se interponga por delante. Y eso, por eso Dios hace el comparar del Espíritu, del mover del Espíritu Santo en la vida del cristiano como un río. Porque cuando esos ríos se desbordan, esos ríos van arrasando con todo y se llevan todo. Y si usted no ha estado presente cuando un río se ha desbordado y usted no está presente y usted no ha observado todo lo que corre y lo que va arrastrando, es impresionante, hermano. Es impresionante. Y así compara Dios el mover de su Espíritu dentro de la vida del cristiano. Y es el mismo Dios. No ha cambiado. Es el cristiano. El que no quiere, no busca esa libertad para que esos ríos corran. Para que esos ríos arrasen. Con mucha maleza, enfermedades, pobreza, maldiciones. Y muchas ataduras y cadenas. Que si dejaran que esos ríos corran, si dejaran que el Espíritu Santo haga la obra, nada hay que los detenga. Nada. Es un proceso. Pero no podemos nosotros interponernos al proceso del Espíritu Santo. Tenemos que dejar que Él entre. Ábrele las puertas. Tenemos que quitar todo obstáculo para que esos ríos corran. Y arrasen con aquello que quieren obstaculizar nuestra vida cristiana y quieren detenernos para que los propósitos de Dios no se cumplan. Porque ese es el mayor propósito y el mayor objetivo y preocupación de Satanás. Que esos ríos de agua viva no corran en el interior de un cristiano. Vamos a seguir. Dice, las aguas turbulentas pueden arrastrar grandes edificios, puentes, camiones e incluso grandes árboles. El resultado de un gran desbordamiento es devastador. Es fácil ver por qué Jesús se refiere al Espíritu dentro de nosotros como un río. Era lo que les estaba explicando. Hermano, las características de los ríos es impresionante. Y nosotros no podemos ir a ninguna parte en nuestro caminar cristiano, en nuestro ministerio, en todo nuestro llamado, en nuestro compromiso con Dios, si no es de la mano y a través por el Señor Espíritu Santo de Dios.
En una iglesia donde no hay manifestación del Espíritu, donde no hay un mover del Espíritu, donde no hay una libertad para que el Espíritu Santo gobierne, dirija, ministre, eso es un entretenimiento. Y no hay nada ahí. Porque la obra la hace únicamente el Espíritu Santo. Y es cuando usted permite que Él haga la obra, cuando esos ríos empiezan a correr. Y cuando esos ríos corran y se desborden, no va a haber nadie que nos detenga. Es ahí en esos ríos, es donde están los milagros, las sanidades, las liberaciones. Es ahí donde está la unción de Dios, el poder de Dios, porque es el Señor Espíritu Santo el que se mueve ahí. Hermanos, dice, cuando las crecidas de Dios llegan desde dentro de usted, están pensadas para evadir cualquier obstáculo de resistencia. En otras palabras, el diablo no puede crear una barrera lo suficientemente grande como para detenerle. Sepa que cualquiera que sea el muro que esté frente a usted, ahora mismo es vulnerable al desbordamiento de su espíritu, el Espíritu Santo dentro de usted, desbordándose para promover un avance a su favor. En la segunda característica vemos el desbordamiento del río. Y da igual lo que el enemigo le quiera poner por delante, lo que el enemigo le presente. Da igual. Sepa usted que solamente cuando usted deje que esos ríos corran, esos ríos se van a desbordar. Y es cuando esos ríos van a romper y van a arrasar todo obstáculo, toda barrera y todo lo que el enemigo le haya puesto, le quiere interponer por delante. No va a haber nada que se pare por delante. No va a haber nada que lo detenga. Pero juntamente con el mover del Espíritu Santo. La obra es de Él. La obra la hace Él. Y ahí no hay enfermedades. Ahí no hay maldiciones. Ahí no hay pactos, ahí no hay decretos, ahí no hay cadenas, no hay atadura. Ahí no hay brujería, no hay hechicería, no hay nada. Porque cuando esos ríos se desbordan, todo arrasa. Y esos ríos solo los produce el Espíritu Santo en nuestro interior. Amén. Hasta aquí hemos visto una de las segundas características. Esta es la parte 1. En la parte 2 veremos la tercera y cuarta característica de los ríos. Pero quiero decirle algo, mi hermano, que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y donde hay libertad, es porque se está viviendo la perfecta comunión, intimidad con Dios. Y cuando hay una perfecta comunión e intimidad con Dios, no hay nada del mundo que usted pueda afectarlo ni detenerlo. Amén. Dios me lo bendiga, mi amado hermano.